En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano. Bienvenido a su programa Viva Eficaz. Estamos en el capítulo 9 de nuestro estudio del libro de Marcos. Capítulo 9, verso 14 en adelante, donde Jesús sana a un muchacho, a un adolescente, porque estaba endemoniado, tomado por un demonio. Y el relato bíblico dice así, que cuando llegó Jesús con sus discípulos al valle, porque el Cristo había subido al monte donde estaba acompañado de Pedro, Jacobo y Juan, y ellos vieron la transfiguración de Cristo. Dios les dijo, este es mi Hijo, a él oíd. Y luego descendieron después de que Cristo les habló de su muerte y resurrección. Y cuando llegaron al valle, vieron una multitud. Allí habían quedado 9 discípulos y un padre de familia había llevado a los discípulos su hijo para que liberaran a ese muchacho. En realidad, este padre de familia a quien buscaba era a Jesús. Pero como Jesús estaba en el monte con sus 3 discípulos, entonces hablaron a los demás discípulos, a los 9 que habían quedado, y ellos empezaron a expulsar el demonio y no pudieron. Y allí habían testigos de los enemigos de Cristo. Estaban los fariseos, probablemente alguno que otro sacerdote, y aquí se dice que estaban los escribas. Los escribas eran los que tenían la autoridad, según la cultura religiosa judía, de interpretar las Sagradas Escrituras. Probablemente aprovecharon la coyuntura de que los discípulos, por falta de fe y de poder, no pudieron echar fuera el demonio. Y entonces esto sirvió para cuestionar el ministerio de Jesús y cuestionar la enseñanza de Jesús. Porque se supone que los discípulos de cualquier maestro que haya fundado una escuela teológica tienen que hacer exactamente lo que hacen los maestros de ellos. Entonces, esa era la gran discusión que se hacía, que a saber cuánto tiempo habían estado discutiendo. Y cuando Jesús descendió del monte y vio la multitud, percibió la discusión, el Señor pregunta, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, el espíritu, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Es decir, esa era la escena. Por eso es que se discutía, porque los escribas aprovecharon la ocasión para deslegitimar el ministerio
de Jesús y la escuela de discipulado de Jesús, porque sus discípulos mostraron incapacidad, debilidad y no pudieron echar fuera el demonio. Pero Jesús no estaba. Y el padre de familia dijo, yo vine a ti, pero tú no estabas. Entonces, como tú no estabas, yo le dije a tus discípulos, que eran los 9 que habían quedado, que echaran fuera el demonio y no pudieron. Entonces, Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. No sabemos si el Señor está generalizando. No hay mucho detalle en estas palabras de Jesús. No sabemos si Jesús está también hablando de los 9 discípulos que eran incrédulos. Probablemente está hablando de la multitud y de los escribas, que era una generación incrédula. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos a ustedes? Una generación incrédula. Entonces el Señor le dijo al padre de familia que trajeran al niño. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajos. Así que los espíritus pueden ver, nos ven a nosotros, ven a las personas. Pueden ver a las personas. Vio a Jesús a través de los ojos del endemoniado, o quizás estos ángeles caídos, llamados espíritus inmundos y llamados también demonios, pueden ver todo lo que está en este mundo y a las personas. Pero al percibir a Jesús, que los demonios sabían que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo y que tenía autoridad sobre ellos, entonces el demonio se manifestó. Como también los demonios se han manifestado a lo largo de la predicación del Evangelio y de la historia de la iglesia. Cada vez que Jesús llegaba a un lugar y habían demonios metidos en las personas, entonces estos demonios no podían resistir la presencia del Hijo de Dios y en algunas ocasiones hablaban, se manifestaban. Sabemos quién eres tú, decían los demonios. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Es decir, que los demonios conocían la identidad de Jesús. Sabían que Jesús era Dios manifestado en forma humana. Conocían de su autoridad porque decían, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque los demonios saben que va a haber un momento en la historia que ellos van a ser capturados, que ellos van a ser juzgados y que van a ser lanzados a un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el destino que los ángeles caídos tienen y temen y saben. Entonces, cuando Jesús llegó y el demonio vio a Jesús, entonces no pudo quedar oculto, se manifestó. Entonces el muchacho fue sacudido con violencia por el demonio, que cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Yo he visto a epilépticos
y supongo que usted que me está escuchando y viendo, también ha visto epilépticos. Epilepsia es la palabra que se utiliza para describir esa enfermedad que es un trastorno del cerebro y entonces se pierde el dominio de los movimientos del cuerpo. No quiero decir yo ni enseñar que todos los epilépticos son personas que están endemoniadas. Pero si esta manifestación ocurriera en cualquier país de esos países que son muy avanzados en la ciencia médica o en la ciencia de la conducta humana como la psicología y también la psiquiatría, ellos hubieran visto a este muchacho echando espumarajos tirado en el suelo sin control alguno de los movimientos de su cuerpo, con los ojos cambiados o dado vuelta. Hubieran estos médicos, estos psiquiatras, psicólogos, probablemente dijeran, ese niño tiene epilepsia. Bueno, hay epilepsia que no es provocada por los demonios y hay epilepsia que es provocada por los demonios. Aunque la Biblia no le llama epilepsia, simplemente le llama que la persona está poseída, está gobernada, tomada por una entidad espiritual que se llama demonio o demonios. En este caso, un demonio. Entonces trajeron al muchacho y el muchacho cayó al piso porque el espíritu que poseía la mente y el cuerpo de este muchacho lo sacudió con violencia, lo tiró a la tierra y se revolcaba echando espumarajos. Esto es lo que ya había descrito el padre de familia a Jesús, ¿verdad? Que echaba espumarajos, que crujía los dientes, rechinaba los dientes y que el muchacho se iba adelgazando. Ahí dice secando. Entonces Jesús le preguntó al padre. Jesús, al ver esa manifestación, no echó fuera el demonio inmediatamente. Probablemente el Señor quería darnos enseñanzas a nosotros, los que predicamos el Evangelio y los que tenemos la autoridad de poner las manos sobre los enfermos para que sanen, y los que tenemos la autoridad de echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Entonces el Señor preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús es Dios. Jesús sabía el tiempo, pero nos está dando una enseñanza a nosotros y más primariamente una enseñanza a los 12 discípulos, a los 3 que habían venido con él y a los 9 que estaban ahí. Entonces les preguntó al Padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el Padre dijo, desde niño. Eso aquí también nos dice que los niños pueden ser poseídos por demonios desde niño. Probablemente 5 años, 4 años, 7 años, 8 años. Desde niño, desde la etapa de niño. Y muchas veces, ese demonio le echa en el fuego porque Satanás vino a matar, a destruir, a robar, a usurpar. Satanás odia la obra de Dios, odia a los seres humanos.
es el que busca la manera de provocar que la raza humana se mate a sí misma. Las guerras, muchas guerras, quizás todas las guerras, son provocadas por el mismo demonio. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo, para ahogarlo en el agua, para matarlo en el fuego. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa es la súplica de un padre desesperado e impotente. Nadie podía liberar a ese muchacho, a ese adolescente. Nadie podía hacerlo. Quizás había acudido a los médicos, quizás había acudido a los religiosos, a los escribas, a los sacerdotes, a todos aquellos fariseos, y nadie podía liberar a este muchacho. Había acudido a los discípulos y tampoco los discípulos habían hecho nada. Era un padre desesperado, angustiado, que no encontraba la manera de que su hijo fuera sanado. Entonces dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No se la puso fácil el Señor, porque hay un principio espiritual. Es que nosotros recibimos de parte de Dios todo por medio de la fe, porque el justo por la fe vivirá. La fe es como las manos que se extienden al Creador para recibir del Creador sus dones, su gracia, su liberación, su sanidad, su salvación. Así que la condición es tener fe. Pero usted analice la vida de este padre de familia. Había acudido en todos los años de angustia de ver a su hijo en esa condición, a todos aquellos que podía acudir, y nadie había hecho nada positivo para su hijo. Aún vino a Cristo, pero como no estaba el Señor, entonces acudió a los discípulos, a los 9 que estaban allí, y tampoco ellos pudieron sanar a su hijo. Así que este padre estaba decepcionado, angustiado, y quizás había perdido la poca fe que aún conservaba. Por eso le dice, si puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ayúdanos. Y cuando entonces el padre de familia dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad, quiero creer, ayúdame en mi debilidad de fe, ayúdame en medio de mi incredulidad, ayúdame, estoy desesperado, ten misericordia. Esa era la condición emocional, espiritual, la condición de fe, de poca fe de este padre de familia que había oído que Jesucristo echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Mañana, si el Señor lo permite, terminaremos este relato de la sanidad de Jesús y aprenderemos muchísimas enseñanzas que nos ayudan a enfrentarnos al reino de las tinieblas de Satanás y vencerlo. Lo espero pues mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde y fortalezcámonos en la fe, porque Dios es fiel, Él cumple su palabra y Dios es el Dios todopoderoso que nos dice a nosotros, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Mañana
Lo espero. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.